Mi nombre es Sofía, y durante 4 años había vivido en la sombra del éxito profesional de mi esposo Alejandro. Él trabajaba como gerente de proyectos en una empresa de consultoría prestigiosa, mientras yo, según él y toda su familia, era simplemente la esposa que se quedó en casa. Lo que nadie sabía era que durante esos 4 años, había estado estudiando en secreto. Cada madrugada, mientras Alejandro dormía, yo me levantaba a las 4:30 de la mañana para tomar clases en línea. Cada tarde, mientras él creía que veía telenovelas, yo estaba completando tareas, escribiendo ensayos, y participando en seminarios virtuales. La humillación de esa noche había comenzado como cualquier otra cena corporativa. Alejandro insistió en que lo acompañara a la fiesta anual de su empresa, celebrada en uno de los hoteles más exclusivos de la Ciudad de México. Solo sonríe y no hables mucho, me había advertido en el auto. Esta gente es muy intelectual. No queremos que digas algo inadecuado. Llegamos al salón de eventos lleno de ejecutivos elegantemente vestidos. Alejandro inmediatamente se sumergió en conversaciones sobre estrategias corporativas, análisis financieros y tendencias del mercado global. Yo permanecí a su lado en silencio, como una decoración silenciosa. La conversación se volvió hacia los MBA y posgrados que todos habían cursado. El jefe de Alejandro, el licenciado Hernández, mencionó su maestría en Wharton. Su colega presumió su posgrado en INSEAD. Otro habló de su certificación en Cambridge. ¿Y tu esposa, Alejandro?, preguntó el licenciado Hernández. También estudió administración. La sonrisa de Alejandro se tensó. Sofía se dedica al hogar. Es más tradicional. Pero seguramente tiene alguna preparación académica, insistió una de las gerentes. Bueno. Alejandro me miró con esa expresión que conocía tan bien, mezcla de vergüenza y condescendencia. Sofía terminó la preparatoria, pero nunca fue muy académica. Sentí como mi estómago se contraía, pero mantuve mi sonrisa forzada. ¿No le interesa estudiar algo?, preguntó otra colega. Antes de que pudiera responder, Alejandro soltó una risa nerviosa. Perdón por mi esposa, es demasiado tonta para estas conversaciones intelectuales. El grupo se rió incómodamente. Algunos miraron al suelo. Otros sonrieron con esa falsa cortesía que usan las personas educadas cuando presencian algo embarazoso. Sentí como el calor subía a mis mejillas, pero en lugar de defenderme, bajé la cabeza y murmuré, tienes razón. La conversación cambió rápidamente de tema, pero el daño estaba hecho. Durante el resto de la velada, me trataron como si fuera invisible. Cuando me dirigían la palabra, hablaban lento y simple, como si realmente fuera tonta. Esa noche, de regreso a casa, Alejandro actuó como si nada hubiera pasado. Estuvo bien la cena, ¿verdad?, comentó mientras se desvestía. Creo que causé buena impresión con mi análisis del proyecto Monterrey. No respondí. Me fui directamente a la recámara de huéspedes, donde tenía instalada mi oficina secreta. Ahí estaba mi laptop, mis libros, mis apuntes, y una pila creciente de documentos que Alejandro nunca había notado. Revisé mi correo electrónico, como hacía cada noche. Tenía varios mensajes de mi asesora académica, recordatorios de fechas límite, y confirmaciones de pagos de colegiatura que había hecho trabajando como traductora freelance durante las tardes. A la mañana siguiente, Alejandro se fue al trabajo como siempre, sin despedirse realmente. Yo comencé mi rutina diaria, limpiar la casa, preparar comida, y luego sentarme frente a mi computadora para continuar con mi tesis final. Alrededor de las 11:30 de la mañana, tocaron la puerta. Era el cartero con una carta certificada. Señora Sofía Ramírez de González. Sí, soy yo. Firma aquí, por favor. Recibí el sobre grueso y elegante. El remitente me hizo temblar las manos. Harvard University, Extension School. Había llegado. Después de 4 años de estudio secreto, 2 años de proceso de aplicación, y meses de espera, había llegado la respuesta final. Me senté en la sala, respiré profundo, y abrí cuidadosamente el sobre. La primera línea me confirmó lo que esperaba. Estimada señora Ramírez, nos complace informarle que ha sido aceptada en el programa de maestría en Administración de Empresas con especialización en Estrategia Global. Leí la carta completa 3 veces. No solo había sido aceptada,
Me habían otorgado una beca parcial basada en mi rendimiento académico excepcional y mi potencial de liderazgo demostrado. El programa comenzaría en enero, con una combinación de clases en línea y 3 residencias obligatorias en el campus de Harvard en Cambridge, Massachusetts. Cuando Alejandro regresó del trabajo esa tarde, yo estaba cocinando tranquilamente, como siempre. ¿Qué tal tu día?, preguntó sin mucho interés, revisando su teléfono. Llegó una carta certificada, respondí casualmente. Ah, ¿sí? ¿De quién? Ábrela tú. Le entregué la carta. Alejandro la tomó distraídamente y comenzó a leer. Su expresión cambió gradualmente de indiferencia a confusión, luego a shock total. ¿Qué? ¿Qué es esto?, tartamudeó. Mi carta de aceptación. ¿Aceptación a qué? A la maestría en Harvard. Alejandro se sentó pesadamente en el sofá, leyendo y releyendo la carta. Esto tiene que ser una broma. ¿Harvard? ¿Tú? Sí, yo. Pero, ¿cuándo aplicaste? ¿Cómo es posible? Me senté frente a él con la misma calma que había mantenido durante años de humillaciones. Alejandro, he estado estudiando durante 4 años. Terminé mi licenciatura en línea hace 2 años. Desde entonces he estado tomando cursos de posgrado y preparándome para aplicar a programas de maestría. ¿Qué? Su cara se puso pálida. ¿Por qué no me dijiste? Lo intenté varias veces. Pero cada vez que mencionaba querer estudiar, me decías que era una pérdida de tiempo. Que yo no tenía la capacidad intelectual. Que era mejor que me concentrara en ser una buena esposa. Alejandro intentó procesar la información. ¿Cómo pagaste todo esto? Trabajo como traductora certificada. Inglés, francés y alemán. Gano aproximadamente 30,000 pesos al mes. 30,000 pesos al mes. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Desde cuándo? Desde hace 2 años. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque cada vez que ganaba dinero extra con trabajos de traducción, me decías que dejara de jugar a ser profesional y que me concentrara en las responsabilidades del hogar. Alejandro se levantó y comenzó a caminar por la sala. No entiendo. ¿Cómo es posible que hayas engañado a Harvard? Ellos deben haber cometido un error. Fui a mi oficina secreta y regresé con una carpeta gruesa. La puse en la mesa de centro frente a él. Estos son mis certificados académicos, mis transcripciones, las cartas de recomendación de mis profesores, y mi ensayo de aplicación. También están aquí mis certificaciones profesionales como traductora y mi portafolio de proyectos completados. Alejandro abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Su expresión cambió de incredulidad a algo parecido al miedo. Licenciatura magna cum laude en negocios internacionales, leyó en voz alta. Certificación en análisis financiero. Fluencia certificada en 4 idiomas. 5 idiomas, lo corregí. También hablo mandarín básico. ¿Cuándo? ¿Cómo? Mientras tú dormías. Mientras creías que veía televisión. Mientras pensabas que yo era demasiado tonta para entender tu trabajo. Alejandro se sentó nuevamente, viendo los documentos como si fueran objetos alienígenas. Dice aquí que tu promedio general es 9.8 de 10. Sí. Y que Harvard te ofreció una beca. Beca parcial del 60%. El resto lo pagaré con mis ahorros de traducción. ¿Ahorros? 200,000 pesos hasta ahora. En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. Era su jefe, el licenciado Hernández. ¿Alejandro? Disculpa que te llame a casa, pero tengo una pregunta extraña. ¿Tu esposa habla inglés? Alejandro me miró con pánico. ¿Yo? No estoy seguro. ¿Por qué? Tenemos un cliente estadounidense que llega mañana y nuestro traductor se enfermó. Alguien me dijo que había visto a tu esposa traduciendo documentos en el café de abajo del edificio. ¿Será cierto? Yo, déjame preguntarle. Alejandro cubrió el teléfono. ¿Es cierto que traduces en el café del edificio? Sí, es uno de mis lugares de trabajo favoritos. Buena conexión de internet y café excelente. Alejandro descubrió el teléfono. Sí, parece que sí traduce. ¿Podrías preguntarle si podría ayudarnos mañana? Pagamos 3,000 pesos por día para traducciones ejecutivas. 3,000 pesos por día.
Alejandro me miró con asombro total. Es mi tarifa estándar para interpretación ejecutiva, confirmé. Licenciado, ella dice que sí puede ayudar. Perfecto. Ah, y Alejandro, después de lo que dijiste anoche sobre tu esposa, tal vez deberías conocerla mejor. Nos vemos mañana. Colgó. Alejandro se quedó viendo el teléfono, luego me miró, luego miró la carta de Harvard. Sofía, yo, no sabía. Lo sé. ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Cuándo me habrías escuchado realmente? Alejandro no pudo responder. Mañana empezaré a trabajar con tu empresa como traductora certificada. En enero me mudaré a Boston para comenzar mi maestría. El programa dura 2 años. ¿Te vas a ir? Sí. ¿Y nosotros? Por primera vez en 4 años, vi miedo real en sus ojos. Eso depende de ti, Alejandro. Si quieres un matrimonio basado en respeto mutuo y apoyo verdadero, podemos intentarlo. Si prefieres una esposa, tonta, que no te desafíe intelectualmente, mejor terminemos esto ahora. Yo, quiero que funcione. Pero no entiendo cómo no me di cuenta. Porque nunca me preguntaste realmente qué pensaba, qué sentía, o qué quería. Solo asumiste que yo era exactamente lo que tú necesitabas que fuera. Esa noche, Alejandro y yo tuvimos la conversación más honesta de nuestros 4 años de matrimonio. Él admitió que me había subestimado completamente. Yo admití que había perdido la confianza para ser yo misma en nuestro matrimonio. Al día siguiente, trabajé como intérprete en su oficina. Sus colegas no podían creer que la esposa tonta de la noche anterior fuera la misma mujer que manejaba negociaciones complejas en 3 idiomas. El licenciado Hernández me ofreció un puesto permanente como directora de comunicaciones internacionales, con un salario inicial de 120,000 pesos mensuales. Gracias, le dije, pero en enero comenzaré mi MBA en Harvard. Quizás podamos hablar cuando regrese con mi maestría. Harvard MBA, murmuró, mirando a Alejandro con una expresión que claramente decía, idiota. 6 meses después, estoy escribiendo esto desde mi dormitorio en Cambridge, Massachusetts. Alejandro viene a visitarme cada mes, y nuestro matrimonio está lentamente sanando. Él está aprendiendo a verme como su igual, no como su accesorio. A veces, la mejor venganza no es demostrar que estás enojada. A veces, la mejor venganza es simplemente demostrar quién realmente eres.